Segunda sala de transacción, alegato de admisibilidad, causa rol 2927, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por don Jaime García Zamorano respecto al artículo 391, número 1 del Código Penal. Tiene la palabra la señorita relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. La disposición impugnada versa o tipifica el delito de homicidio calificado y cabe hacer presente que en este proceso se han hecho parte don Jorge Muñoz Pontoni, también condenado en el proceso penal pendiente invocado, quien hace suyo el requerimiento en todas sus partes. 2. La agrupación de familiares de ejecutados políticos querellante en el mismo proceso. Y 3. El programa de continuación de la ley número 19.123, también querellante. Sostiene el requerente que la aplicación del precepto reprochado importa las siguientes infracciones constitucionales. Primero, vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y, a su vez, segundo, se vulnera el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. En atención a que la presente audiencia se destina a la discusión de la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad de la acción impetrada, será una síntesis introductoria del conflicto de constitucionalidad planteado para posteriormente indicar las causales de inadmisibilidad que aducen las requeridas se configurarían en la especie. En cuanto al conflicto de constitucionalidad, cabe indicar que don Jaime García fue condenado por el delito de homicidio calificado en base a hechos ejecutados el día 27 de septiembre de 1973. Apeló de la sentencia y el respectivo proceso ante la Corte de Apelaciones se encuentra suspendido por orden de esta sala. Como se indicó, se sostiene que la aplicación del precepto cuestionado importa las siguientes infracciones constitucionales. Primero, vulneración del derecho a la igualdad ante la ley. Ello porque el juez dictó sentencia condenatoria al requerente y lo condenó por ser autor de un delito calificable como de lesa humanidad, no prescriptible ni amistable, en consecuencia. Pero no existe tratado, disposición legal o constitucional que autorice a los jueces a efectuar una diferencia de trato en el juzgamiento de delitos cometidos con posterioridad a 1973, considerando que tan solo es de lesa humanidad el delito cometido por agentes del Estado. El juez, para condenar al requerente y a otros y hacer tal diferenciación, acudió a lo dispuesto en la Convención de Viena, en la Convención de Ginebra y en los principios de jus cogens referidos a la materia, ninguno de los cuales había entrado en vigencia a la fecha de comisión de los hechos. 2. Se vulnera el derecho a la igual protección de la ley, pues en base a lo anterior, solo para algunos los delitos prescriben y para otros no. Y no opera para estos últimos el principio de no retroactividad de la ley penal, en cuanto los delitos de lesa humanidad solo se tipifican en Chile el año 2009. A su vez, porque el juez incurre en una doble calificación de los hechos. Por una parte, es un delito calificado y al mismo tiempo se tiene que es un delito de lesa humanidad. Al evacuar el traslado conferido, los querellantes del proceso penal pendiente solicitaron declarar inadmisible el requerimiento de autos en base a las causales de inadmisibilidad contempladas en los numerales 6 y 4 del artículo 84 de la ley número 17.997. Esto es, que el requerimiento no se encuentra razonablemente fundado y que no se impugna un precepto de rango legal. En cuanto a la falta de fundamento razonable, argumentan que se configura en la especie, primero, porque en el fondo lo que se está intentando impugnar por el requerente es una resolución judicial y no la constitucionalidad de un precepto legal. Lo anterior, pues, intenta convencer a esta magistratura que el juez en su sentencia condenatoria aplicó erradamente tratados y principios de derecho internacional, reprochando de esa manera la aplicación de los mismos y del artículo 5 de la Constitución para fundar la sentencia condenatoria por delitos de lesa humanidad. Lo anterior, pues, lo que se busca en realidad es impedir la aplicación de los mismos para que así prescriba la acción penal. Lo anterior quedaría de manifiesto en diversos pasajes del libelo de Fojas 1, en los que se argumenta por qué rol juez penal y por qué corresponde la aplicación de la prescripción y amnistía. En consecuencia, no sería el artículo 391 del Código Penal el que produciría efectos inconstitucionales. 2. Porque se tienen otras herramientas para impugnar la resolución judicial condenatoria, como la casación en la forma y la casación en el fondo. Y, en cuanto a que no se ha impugnado un precepto de rango legal, esgrimen las partes querellantes que ello no es así desde el momento en que, como se dijo, si bien se impugna formalmente el artículo 391, número 1 del Código Penal, el requerimiento de autos constituye en la realidad un recurso de apelación, sin que, por lo demás, se indiquen las normas de jus cogens que en el caso concreto contravendrían la Constitución. ¿Cuánto puedo relatar, señor presidente? Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requerente, alega en primer lugar el abogado Raúl Mesa hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Vengo ante el excelentísimo tribunal a alegar en representación de don Jaime García Zamorano en favor de la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad interpuesto
en estos autos, de acuerdo al artículo 391, número 1 del Código Penal, entendiendo que cuya aplicación, en el caso particular, genera una vulneración de las garantías constitucionales 19, número 2 y 19, número 3, inciso primero de la Constitución Política. Su Señoría, en el acotado tiempo que se me plantea en esta alegación, voy a tratar o intentar, Su Señoría, a través de esta intervención, referirme específicamente al requisito de la falta de plausibilidad del requerimiento de inaplicabilidad, que es en definitiva el requisito que cuestionan nuestros legítimos contradictores. Su Señoría, para esos efectos necesariamente hay que recurrir, y sin el ánimo de entrar en el fondo del asunto, al contexto en que ocurren estos hechos. Como bien lo dijo la relatora, se trata de la norma cuya cuestión de constitucionalidad o requerimiento que ha sido objeto de este reparo dice relación con el 391, número 1. Su Señoría, en relación a esa norma, se plantea en el requerimiento una suerte de diferenciación de trato, una desigualdad de trato en la aplicación de estatuto jurídico. ¿Y en qué sentido? En el sentido, Señoría, de que la aplicación de esta norma penal se aplica de manera distinta y diferenciada a personas que se encuentran en las mismas circunstancias descritas en la misma norma penal. Y en consecuencia, lo que se hace en este caso es una aplicación diferenciada que nuestro juicio rompe de alguna manera o vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Y aquí, Su Señoría Excelentísima, me permito hacer una distinción. Y es válida esta distinción, porque de esta manera se le da plausibilidad a nuestro requerimiento. En primer lugar, Su Señoría, cuando la comisión de este delito de homicidio calificado 391, número 1, se comete, naturalmente, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, cuando un particular comete la comisión de este delito, ya sea que no actuó o no era agente del Estado, en ese evento, Su Señoría, cuando lo cometen contra otra persona, no se aplica el artículo 391 y se le aplica un estatuto jurídico distinto. Ya hay una diferencia de trato por la condición de ser agente del Estado. Una segunda hipótesis, Su Señoría, es cuando este delito es cometido por un particular que no es agente del Estado o no actúa como tal, pero lo comete en contra de un agente del Estado, es decir, un miembro de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile. En este evento, Su Señoría, tampoco se aplica el artículo 391, número 1 del Código Penal. Y finalmente, Señoría, y ahí finalmente es la hipótesis que ha sido materia de este requerimiento, dice relación, cuando el delito en esta tercera hipótesis es cometido por un agente del Estado en contra de un particular. A diferencia de la hipótesis anterior, Señoría, aquí es donde se produce la falta de igualdad ante la ley y la falta de igualdad en el ejercicio de los derechos. Por cuanto a esta persona que tiene la calidad de agente del Estado, se le aplica sí el 391, número 1 del Código Penal, a diferencia de la hipótesis anteriores. Señoría, ¿y por qué es relevante esta tercera hipótesis? Porque precisamente esa diferenciación o esa desigualdad de trato, de alguna manera, a nuestro juicio, debe ser el fundamento del análisis de constitucionalidad que se le está pidiendo a este Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es ese análisis, Señoría? Que es materia y fundamento plausible de este requerimiento. Es que una autoridad pública, Señoría, cualquiera sea esta, incluyendo a los jueces, puede, en el caso concreto, aplicar un estatuto jurídico penal, en este caso, diferenciado, no obstante encontrarse las personas en las mismas circunstancias. Señoría, aún más, estas personas no solo se encuentran en las mismas circunstancias, sino además despliegan la misma conducta penal descrita en la norma penal. Sin embargo, a unos agentes del Estado sí se le aplica la norma penal, se les sanciona conforme a ello, y a otros particulares que tienen la misma descripción del tipo penal, se le aplica un estatuto jurídico distinto. Su Señoría Excelentísima, no solamente distinto, sino además se le aplica un estatuto jurídico más beneficioso y más benevolente. Y ahí no quiero entrar, Su Señoría, a señalar cuáles son los criterios a través cual se aplica una norma en relación a otra. Serán criterios jurisprudenciales, normativos. Su Señoría, ese es el debate de fondo finalmente que ha venido en plantear este requerente en su requerimiento de inaplicabilidad. Señoría, y me permito citar el reciente fallo de este excelentísimo tribunal respecto de la glosa de la gratuidad de la educación. Define magistralmente lo que debe entenderse por igualdad ante la ley, Señoría.
y dice relación cuando, y me permito citar, cuando el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fue fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes. La esencia, su señoría, de acuerdo a este fallo de este excelentísimo tribunal, la esencia de esta garantía de igualdad ante la ley dice relación con la inadmisibilidad de diferencias arbitrarias. Y esa diferenciación arbitraria en la aplicación de la ley es lo que importa y que le da plausibilidad al requerimiento de inaplicabilidad que venimos presentando a este tribunal. Su señoría, este tribunal ya fijó el estándar de la igualdad ante la ley en un fallo, sentencia ROL 53-259. Y el estándar que fija este tribunal para la igualdad es la razonabilidad. Es decir, que aún entendiendo que la igualdad no es absoluta en cuanto a la aplicación de la ley, sí se pueden hacer diferencias razonables. Sin embargo, cuando esa diferencia razonable no está fundada en criterios objetivos y razonables, se violenta el principio de la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos. Su señoría, en el caso en concreto y el que ha sido materia de este requerimiento, hay que sentar con fuerza una premisa importante. En Chile, su señoría, no existía disposición constitucional, legal ni norma internacional que autorizara a alguna autoridad pública, incluyendo a los jueces, para aplicar de manera distinta o hacer diferencias de trato en la aplicación de esta norma penal en la época que concurrieron los hechos. Sin embargo, sí se hace esa diferenciación de trato que a nuestro juicio cae en la figura del estándar mínimo que ha establecido este tribunal en cuanto al estándar de la razonabilidad. Su señoría, no es materia de esta etapa del proceso de admisibilidad entrar a determinar cuáles son los criterios objetivos o razonables que este propio Tribunal Constitucional ha establecido para hacer diferencias de trato. Solo dos, señoría, y están establecidos en nuestro ordenamiento constitucional: la tipicidad, la legalidad, la irretroactibilidad de la ley penal, señoría. Cuando se hace una diferencia de trato en cuanto a la aplicación de la norma penal, es cuando definitivamente se rompe con esa diferenciación razonable y del estándar mínimo que fijó este excelentísimo tribunal. Su señoría, excelentísima, en el poco tiempo que me queda, básicamente se resume mi alegación en el sentido de que el debate que hay que y que quiere y al que aspira mi representado ante este Tribunal Constitucional es precisamente determinar si en la aplicación del artículo 391, número 1 del Código Penal, se vulnera o no, se hace una diferencia de trato o no discriminatoria en función a su calidad de agente del Estado. Su señoría, a la época en que ocurren los hechos, muchas de las normas jurídicas que se están aplicando en este momento, y por tanto se desecha el estatuto jurídico penal respecto de las otras personas, sí se aplica a las personas agentes del Estado. Su señoría excelentísima, eran normas que no se encontraban vigentes a la época en que ocurren los hechos. ¿Se justifica una desigualdad de trato? ¿Se justifica que el sentenciador establezca una diferenciación en la aplicación de la norma, señoría? No obstante que los demás se encontraban en las mismas circunstancias, en la misma conducta típica. Su señoría excelentísima, el verbo rector de este tipo penal es el que mate a otro. En las tres hipótesis que yo planteé, en las tres, las personas cometen un homicidio calificado, pero a la hora de aplicar la norma penal se hace una diferenciación. Y esa diferenciación en concepto de este requerente vulnera naturalmente la norma del 19 número 2 y numeral 3, inciso primero de la Constitución Política. Su señoría, termino señalando, en esta resumida argumentación, descansa la plausibilidad de la fundamentación de este requerimiento, en cuanto a entender que el artículo 391 del Código Penal implica, en el caso de mi representado, una vulneración a la igualdad ante la ley y a la igualdad en el ejercicio de los derechos, en cuanto tanto se aplica un estatuto jurídico distinto a personas que se encuentran en las mismas circunstancias, descritas en la norma penal, señoría excelentísima. Y por tanto, esos parámetros que este propio y excelentísimo tribunal ya ha fijado en función a que la diferenciación razonable que pueda hacer una autoridad pública, incluyendo un juez, dice relación específicamente con una diferenciación razonable, señoría, fundada en criterios objetivos. Mis legítimos contradictores quieren anticipar ese debate.
y llevarnos ahora en este ámbito de admisibilidad para plantear una circunstancia distinta. Termino, señoría, señalando que manifiesto este excelentísimo tribunal que la cuestión de constitucionalidad que ha sido formulada por la vía de aplicación de esta ley y que ha sufrido mi representado, no solo a él, sino representa a muchos, que por muchos años, su señoría, entienden que se les ha aplicado un estatuto jurídico distinto por la sola condición de ser uniformado. Y por tanto, su señoría, en representación de un oficial del Ejército de Chile, además abogado, pedimos a este excelentísimo Tribunal Constitucional, como garante principal de la supremacía constitucional, que repare esa inobservancia del derecho y, en definitiva, dé cumplimiento a la base de la institución más relevante que existe en nuestro ordenamiento constitucional. Es que los hombres nacen libres, iguales, y yo agrego civiles y uniformados, en dignidad y derechos, señoría. Muy bien, muchas gracias. Por Jorge Muñoz, alega el abogado Fernando Martínez, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Soy el abogado Fernando Martínez González, abogado patrocinante y apoderado de don Jorge Muñoz Pontoni, quien se hizo parte en la presente causa por el requerimiento, ya que los resultados de esta causa le afectan directamente. En el rol 29-27 de este excelentísimo tribunal, paso a desarrollar mis fundamentos. Mi parte solicita que se declare admisible el requerimiento presentado en representación de don Jaime Óscar García Zamorano, por cuanto esa acción constitucional cumple con todos los requisitos formales establecidos en la Constitución Política de la República y en la ley número 17.997 orgánica constitucional del Tribunal Constitucional. Y además, dicho requerimiento no se encuentra en ninguno de los casos taxativamente establecidos en el artículo 84 de esta ley orgánica constitucional de este tribunal para que proceda a declararlo inadmisible. Hago presente que en esta etapa procesal solo corresponde abocarse a los requisitos formales del requerimiento para que se resuelva su admisibilidad y el incumplimiento, y si se produce alguno de los requisitos de inadmisibilidad, estos deben acreditarse su incumplimiento. Por ello es improcedente abocarse al fondo del requerimiento como hacen las partes del programa Continuación de la Ley 19.123 del Ministerio del Interior, AFOJA 97 y siguiente, y la agrupación de familiares ejecutados políticos AFOJA 108 y siguiente, ya que sus escritos para oponerse a la admisibilidad del requerimiento hacen alegaciones de fondo que no son pertinentes en esta etapa procesal. En el caso del programa Continuación de la Ley 19.123, se alega que el requerimiento deberá ser declarado inadmisible por la causal establecida en el artículo 84, número 6 de la Ley 17.997. Esto es, cuando carezca de fundamento plausible, para lo cual esgrime dos argumentos. Primero, que por medio de este requerimiento se pretendería la revisión de una resolución judicial para lograr un pronunciamiento de este tribunal que permita al requiriente eludir los efectos sancionatorios de la misma. Y segundo, que el requiriente dispone de los medios legales para impugnar actuaciones judiciales. Estos son los dos fundamentos que alega. Sin embargo, cabe hacer presente que el artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República señala que el Tribunal Constitucional debe, y cito textualmente, resolver por la mayoría de los miembros en ejercicio la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal, ordinario o especial, resulte contrario a la Constitución. Dicho precepto lo acoge la Ley 17.997 en su artículo 79 y lo precisa exactamente en su artículo 81, que señala: el requerimiento podrá interponerse respecto de cualquier gestión judicial en tramitación y en cualquier oportunidad procesal en que se advierta que la aplicación de un precepto legal puede ser decisivo en la resolución del asunto y que resulta contrario a la Constitución. Con estas normas, entonces, queda claramente expuesto que las consideraciones para solicitar la inadmisibilidad expuesto por esa parte
con relación a la causal del artículo 84, número 6, no tienen sustento alguno. Y por el contrario, siendo los preceptos legales impugnados por el requirente decisivos en la resolución del asunto en la causa que se aplican, confirma que el requerimiento se basa en fundamento plausible que exige la Constitución y la ley. Por su parte, la agrupación de familiares de ejecutados políticos solicita que se declare inadmisible basado en dos fundamentos. Previamente, sin embargo, debo recordar algo que muy bien mencionó la señora relatora, cuando señaló que en el fondo, y voy a leer una frase colocada por los mismos requirientes a fojas 109 y 110. Como se aprecia aquí, lo que pretende realmente el requirente es cuestionar la aplicación de la normativa propia del derecho internacional general, del derecho internacional imperativo, el artículo 5 de la Constitución Política y del derecho internacional aplicable a los crímenes de lesa humanidad. El artículo 391, número 1 del Código Penal es simplemente un pretexto para tales fines. De ahí en adelante, el resto de los fundamentos que expone de las dos causales de admisibilidad se orientan claramente a atacar y desvirtuar lo que ha definido como la pretensión del requirente, en su misma frase. Ahora bien, discutir acerca de la pretensión del requirente es discutir acerca del fondo del asunto. Y por lo tanto no es materia a tratar en esta etapa procesal que solo se refiere al cumplimiento o no de las causales de inadmisibilidad del artículo 84 de la ley 17.977. Acerca de la causal señalada en el número 6 de dicho artículo, se aduce que sería un error formal de referencia al cuestionar el artículo 391, número 1, aludiendo a normas de jus cogens, lo cual ciertamente no dice relación alguna con una falta de fundamento plausible para interponer el recurso. Respecto a la causal señalada en el número 4, el mismo artículo 84, dice cuando se promueve respecto a un precepto que no tenga rango legal. Igualmente se basa en rebatir la interpretación que según el alegato habría hecho el requerente respecto a la aplicación del jus cogens, cuya interpretación también se relaciona con el fondo del asunto y no con la causal que alega. Al respecto, el requerimiento se refiere a normas precisas y exactas que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico, que tienen todas rango legal, a diferencia de aquellas de rango inferior a la ley como decretos o reglamentos, que no es el caso a considerar. Y la mención a normas supralegales son solo términos de carácter académico o conceptual, pero que no existen en nuestro ordenamiento, definidas en nuestro ordenamiento ni incorporadas en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, desde el último párrafo foja 115 hasta la última foja 122, se extiende en consideraciones acerca de las normas que en su concepto actualmente conformarían el jus cogens en Chile, lo cual es materia de fondo, repito, y no de esta etapa procesal de admisibilidad. Por su parte, el requirente cumple exactamente los requisitos que establece el artículo 84, de los cuales los requisitos número 1, 2, 3 y 5 no han sido materia de objeción por la parte oponente. Y respecto a los números 4 y al número 6, a través de mi alegato he demostrado que no es el caso que el requerimiento haya caído en alguna de estas causales. Más aún, y recalco, lo alegado con respecto al número 6 y al fundamento plausible para interponer el recurso, claramente, como ha alegado el antecesor en este alegato, el fondo está la vulneración de los derechos que constituyen las garantías de igualdad ante la ley. Ese solo estimación y fundamento para plantear este recurso hace que deba ser declarado admisible sin entrar a discutir si efectivamente después, al considerar el fondo del asunto, es aceptado o rechazado. Pero es un fundamento más que plausible la diferente aplicación de las normas legales, tal como ha señalado mi colega anteriormente. Entonces, con el mérito de los puestos y lo expresado en este momento, por carecer totalmente
de sustentabilidad a las objeciones presentadas por las otras partes que se refieren al fondo del requerimiento y no concurriendo ninguna de las causales señaladas en el artículo 84 de la ley 17.997, solicito al excelentísimo tribunal rechazar las objeciones interpuestas por las otras partes por impertinente, declarar que no concurren ninguna de las causales contempladas en el artículo 84 de la ley 17.997 y, en definitiva, declarar admisible este requerimiento, dar curso progresivo a los autos, continuando su tramitación para abocarse al fondo de la acción constitucional deducida por don Jaime García Zamorano y de la cual se ha hecho parte mi representado, don Jorge Muñoz Pontoni. Terminado. Muy bien, muchas gracias. Por el programa, a continuación, ley 19.123, alega el abogado Joaquín Pereira, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con vuestra venia, alego en representación del programa de Derecho Humano del Ministerio del Interior, solicitando a este excelentísimo tribunal que declare la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el señor Jaime Óscar García Zamorano en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que paso a exponer. El artículo 93 de la Constitución Política de la República establece que un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad será declarado admisible en la medida que cumpla con una serie de requisitos, entre ellos que la impugnación se encuentre razonablemente fundada. Por su parte, el artículo 84, numeral sexto de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional establece que un recurso, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad será declarado inadmisible cuando, entre otras cosas, carezca de fundamento plausible. Este excelentísimo tribunal, a través del desarrollo jurisprudencial, ha reconocido una serie de hipótesis que permite configurar la verificación de la causal de inadmisibilidad, falta de fundamento plausible que establece el artículo 84. Dentro de estas hipótesis, este excelentísimo tribunal ha reconocido la revisión de una sentencia judicial, la revisión de una resolución judicial. Un requerimiento será declarado inadmisible desde la lógica de este tribunal cuando se refiera más bien no a la impugnación de un precepto legal, sino a la revisión de una resolución judicial. A juicio de esta parte, el presente requerimiento de inaplicabilidad debe ser declarado inadmisible precisamente por solicitar no la inaplicabilidad de un precepto legal, sino la revisión de una resolución judicial. ¿Por qué sostenemos esto? Más allá de la formulación formal mediante la cual el presente requerimiento plantea a este tribunal que se trata de obtener la inaplicabilidad del artículo que tipifica el delito de homicidio calificado, de la lectura del requerimiento aparece claramente que el objeto de la acción de inaplicabilidad no es otro que impugnar la resolución dictada por el ministro sustanciador de la causa, don Mario Garrosa Espinosa, mediante la cual rechazó la excepción de prescripción de la acción penal opuesta por la defensa del señor García Zamorano. Esta resolución del ministro Garrosa se encuentra contenida en el considerando 19 de la sentencia definitiva de primera instancia dictada en la causa Rol 226-2010 y que constituye en su etapa de apelaciones la gestión judicial pendiente en la cual incide el presente requerimiento. Excelentísimo tribunal, si uno observa el desarrollo del requerimiento, notará que luego de dar cuenta de los principales antecedentes de la gestión judicial pendiente, el requirente emplea desde las páginas 6, 7 y 8 toda una argumentación, además de corte de mera legalidad, dirigida a demostrar que el ministro instructor, al momento de calificar los hechos como constitutivos de lesa humanidad y aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, tuvo por acreditados los requisitos que establece el tipo del derecho penal internacional, crimen de lesa humanidad, sin que en el proceso hubieran antecedentes que permitieran tener eso por acreditado. Y lo mismo respecto de la aplicación que hace el ministro instructor acerca de los convenios de Ginebra. Nuevamente le reprocha al requirente en estas primeras 3 páginas, en las 6, 7 y 8 del requerimiento, que no se encuentra acreditado en el proceso que se cumplan los presupuestos fácticos que se requieren para tener por aplicado los convenios de Ginebra. Esto es
una alegación de mera legalidad que no tiene nada que ver con la alegación que corresponde a un requerimiento de inaplicabilidad, pero que da cuenta de cuál es el objeto del requerimiento. Luego, en las páginas 11 y 12, el requirente se dedica a demostrar o a argumentar o a sostener que en el momento en que ocurrieron los hechos, es decir, en 1963, no existía ninguna norma legal, ningún tratado internacional vigente, ninguna norma de la Constitución Política de la República que permitiera hacer una diferencia como la que hace el ministro instructor de la causa y que le permite no aplicar las reglas de prescripción en el presente caso. Nuevamente, tenemos un argumento que se dirige exclusivamente a impugnar lo resuelto por el ministro instructor. En las páginas 12 y 13 del requerimiento, en lo que constituye el nervio de la argumentación del requerimiento, el requirente se dedica a objetar las razones que esgrime el ministro instructor para rechazar la excepción de prescripción. Estas razones, de acuerdo con el requirente, serían insatisfactorias toda vez que aplica, dice el requirente, el derecho internacional de los derechos humanos, el ministro instructor, sin que estas normas se encontrasen vigentes, o bien aplica los convenios de Ginebra sin que estos convenios fuesen aplicables, y en caso de ser aplicables, dice el requirente, no contiene ninguna norma que impida aplicar la regla de prescripción. Nuevamente, entonces, tenemos que el desarrollo del requerimiento, más que buscar la inaplicabilidad del artículo 391, lo que busca es impugnar la resolución del ministro Carroza, consistente en rechazar la excepción de prescripción. Excelentísimo tribunal, lo anteriormente expuesto da cuenta cuál es el objeto que subyace a el presente requerimiento y además cuál es la argumentación que formalmente se presenta ante este excelentísimo tribunal para obtener la persuasión de acoger la acción de inaplicabilidad interpuesta. Pero la cuestión no es solamente que lo que se busca a través de esta acción de inaplicabilidad no es la inaplicabilidad de una norma legal, sino la modificación por la vía de la impugnación de una resolución judicial, sino que además el requirente no propone otro ejercicio a este excelentísimo tribunal que no sea la revisión del mérito de la resolución dictada por el ministro Carroza. ¿Y esto por qué es así? Por lo siguiente. El requirente hace suyo el predicamento del Tribunal Constitucional sostenido en reiterada jurisprudencia y vuelto a expresar en su alegato de que una diferencia de trato por sí misma no vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, sino que dicha diferencia debe ser arbitraria e indebida, es decir, carecer de fundamento razonable y objetivo. Pues bien, la diferencia de trato de que aquí se trata, en principio, sería la inaplicabilidad del artículo 391, en rigor la aplicabilidad o la aplicación del artículo 391, pero como el mismo requirente reconoce en la página 12 de su presentación, la diferencia de trato que le hace problema al requirente es la no aplicación de las normas de prescripción por parte del ministro instructor. Ilustrísimo, excelentísimo tribunal, usted puede leer la página 12 y ahí el requirente dice expresamente la diferencia de trato de que se trata consiste en la no aplicación de las normas sobre la prescripción de la acción penal. Ahora bien, la no aplicación de las normas sobre la prescripción penal, la diferencia de trato de que se trata es expresamente razonada por el ministro Carroza en el considerando 19 de la sentencia. Entonces, para entrar a decidir si es que existe una falta de razonabilidad o una falta de objetividad en la diferencia de trato de que aquí se hace mella, entonces vamos a tener que entrar a examinar y valorar los argumentos expuestos por el ministro Carroza para efecto de declarar que la prescripción de la acción penal, en este caso, no procede. Así, excelentísimo tribunal, va a tener que examinarse y valorarse el juicio o los fundamentos del juicio del ministro Carroza de por qué él entiende de que se encuentra vigente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario al momento en que ocurrieron los hechos en materia de la investigación, es decir, 1973. Igualmente, este excelentísimo tribunal va a tener que empezar a examinar y valorar los fundamentos de la afirmación del ministro Carroza de por qué él entiende de que la imprescriptibilidad de la delitos de lesa humanidad constituye una norma de carácter jus cogens. Igualmente, este excelentísimo tribunal
de acuerdo a lo que le pide, el requirente va a tener que entrar a examinar y valorar los fundamentos expuestos por el ministro Carroza en orden a entender que los convenios de Ginebra, ratificados en Chile en 1951, son aplicables a las violaciones de derechos humanos ocurridas los días posteriores al golpe de Estado de 1973, incluido este caso, y además va a tener que empezar a examinar y valorar si es que el ministro Carroza está correcto en su afirmación o en su juicio de que tales convenios contienen una norma, como esta parte entiende que sí lo contienen una norma que prohíbe toda exoneración de parte de los estados parte de dicho convenio en orden a eximir de responsabilidad penal y, por ejemplo, una norma de prescripción o una norma de amnistía son justamente aquellos casos de autoexoneración que tiene a la vista el estatuto de los convenios. Por tanto, lo que está pidiendo el requirente es no solo impugnar una resolución judicial, sino someter al examen y valoración de este excelentísimo tribunal las razones que están ahí en la sentencia definitiva de primera instancia. ¿Y qué es eso sino revisar una resolución judicial? Y ocurre que la revisión de una resolución judicial, como se anticipó al comienzo de esta posición, ha sido discernido de manera reiterada por la jurisprudencia de este tribunal como algo que no es materia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no es un tribunal al que deba presentarse apelaciones o al que deban presentarse casaciones. En el fondo es un tribunal dedicado, en lo que concierne a esta acción, a evaluar si es que la aplicación de una norma legal en un caso concreto vulnera o no vulnera la Constitución. Y la jurisprudencia de este tribunal, en orden a establecer de que no corresponde en esta sede entrar a discutir cuestiones que son materia privativa de los jueces de fondo, es reiteradísima, desde la sentencia 493 del año 2006, pasando a la sentencia 1234, pasando luego a la sentencia 2147, pasando a la sentencia con posterioridad 2261, sentencia 2630, sentencia 2661, sentencia 2800, es innumerable el número de veces en los cuales este tribunal ha entendido de que no puede someterse en sede de inaplicabilidad cuestiones que son materia de los jueces de fondo. Por tanto, excelentísimo tribunal, a juicio de esta parte, sin entrar en ninguna consideración acerca del fondo de lo que está sosteniendo el requirente, porque por cierto, nosotros discrepamos de todas las afirmaciones que acerca del fondo hace el requirente. La acción de inaplicabilidad interpuesta en esta sede por García Zamorano debe ser declarada inadmisible por someter a este excelentísimo tribunal no la inaplicabilidad de una norma, sino la revisión de una sentencia judicial. Es todo cuanto puedo alegar ante este excelentísimo tribunal. Muchas gracias. Finalmente, por la agrupación de familiares ejecutados políticos, alega el abogado Juan Pablo Delgado hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación de la agrupación de familiares de ejecutados políticos en la presente causa por el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el condenado Jaime Óscar García Zamorano, solicitando desde ya que se declare inadmisible en todas sus partes por concurrir dos causales de inadmisibilidad contenidas y establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de este excelentísimo tribunal. La primera de ellas es el número 6 del artículo 84, esto es, carecer el requerimiento del fundamento plausible, y en segundo lugar, el número 4 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional, esto es, promoverse respecto a un precepto legal que no tiene rango legal. Su señoría excelentísima, señor presidente, el presente requerimiento que hoy día nos ocupa, adolece de serios vicios. Y de alguna manera también le hace honor a un dicho coloquial: la necesidad tiene cara de hereje. En este caso yo diría que la necesidad tiene cara de desesperación. Lo que están intentando hacer nuestros distinguidos colegas en el libelo presentado no es otra cosa que entender de manera errada la jurisdicción constitucional, y es un intento desesperado por tratar de impedir que las condenas por violaciones graves y masivas de los derechos humanos lleguen a puerto. De otra manera, su señoría excelentísima, no se explica que la acción de inaplicabilidad intentada por el requerente adolezca de estos serios vicios que a continuación me referiré. Número 1. Con respecto a la primera causal de inadmisibilidad, excelentísimo tribunal, sostenida por esta parte, la de carecer de fundamento plausible, me detendré en una imagen.
que está ya en el apartado primero del requerimiento. Cito: en lo referido a la fundamentación del fallo, el sentenciador, no obstante de tratarse de hechos perpetrados el día 27 de septiembre de 1973 en la ciudad de Santiago, respecto de los cuales correspondía aplicar las instituciones de la amnistía y la prescripción de la acción penal, invoca para rechazarla la ratificación de Chile de los convenios de Ginebra en el año 1951. Y luego continúa diciendo y alegando de que no se aplicaron los estatutos de la ley de amnistía ni tampoco de la prescripción ordinaria contenida en el Código Penal. Eso es para partir el requerimiento. Pues claramente su reproche, excelentísimo tribunal, no tiene ninguna relación con el artículo 391 del Código Penal. La reclamación tiene que ver con la normativa imperativa del derecho internacional general y también de las normas de ius cogens, que obligan a todos los estados, ante la perpetración de crímenes internacionales, de perseguir, investigar y sancionar estos crímenes. Está disparando a otra parte, excelentísimo tribunal. Los requerentes no están confrontando el 391 del Código Penal con la Constitución, que es el ejercicio básico que se debe realizar al momento de presentar un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Se empeñan, excelentísima Corte, en dilucidar y argumentar en contra de la aplicación de los artículos de la Convención de Ginebra del año 51, en contra de las normas generales de ius cogens que establecen la imprescriptibilidad de crímenes internacionales, y eso hace referencia a un error, valga la redundancia, de referencia normativa, es decir, su requerimiento no tiene nada que ver con el 391 del Código Penal, excelentísimo tribunal. Esta falla también deja latente otro tema, otro punto con respecto a la falta de fundamentación requerida, otra dimensión, que es la que este Tribunal Constitucional dirima los estatutos legales aplicables. Y ya este excelentísimo tribunal, consistentemente en su jurisprudencia, excelentísimo tribunal, ha dicho que dirimir los estatutos legales aplicables en un proceso contencioso constitucional no es materia de este tribunal. Así, en nuestro traslado, excelentísimo tribunal, citamos 21 fallos, y de hecho hay uno muy reciente de este año, excelentísimo tribunal, el 2914 del año 2015, que señala esto mismo. Es decir, lo que quiere el requirente es que el Tribunal Constitucional dirima entre dos estatutos, el Estatuto de la Imprescriptibilidad y el Estatuto de la Prescriptibilidad. El Estatuto de la Prescriptibilidad, lo que el requirente quiere que se aplique, es el Decreto Ley de Amnistía y son las normas ordinarias de prescripción contenidas en el Código Penal. Eso es lo que quiere el requiriente. Y eso es sincerar también el argumento, excelentísimo tribunal. En síntesis, creemos, excelentísimo tribunal, que se dan con creces fundamentos para declarar ya inadmisible por la causal del número 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional. Como segundo punto, con respecto a la causal del numeral 4 del artículo 84 de la Ley Orgánica, es decir, que el precepto impugnado no es un precepto legal, el error se hace evidente de la simple lectura de las páginas 6 en adelante del requerimiento de la contraria, en donde nuevamente se hace una extensa argumentación con respecto a por qué se aplicó el Estatuto de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, y eso, excelentísimo tribunal, este excelentísimo tribunal no ha escatimado esfuerzos para declarar inadmisibles aquellos requerimientos que busquen inaplicar una norma constitucional o supraconstitucional, que en este caso se da en la especie, excelentísimo tribunal. Porque lo que quiere, la réplica que hace el requirente, es que normas de ius cogens y el Estatuto de Imprescriptibilidad, también contenido en esas normas de ius cogens, que hacen ingreso a través del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política, sean inaplicables. Y eso es inadmisible con respecto a los fallos que ha dictado en mayo del 2007 el 777 de este tribunal, el 1445, el 1535, en fin, hay muchísimos también. Vale decir, no hay dos opiniones al respecto, excelentísimo tribunal. Ciertamente, de manera nominal, el requirente ha fijado el 391 como una excusa para venir al Tribunal Constitucional y señalar que el estatuto legal aplicable no le es
favorable. Por último, excelentísimo tribunal, una pequeña reflexión con respecto a algo que dijo en un principio mis contradictores. Hablan de trato desigual. Evidentemente que hay un trato desigual. Evidentemente que hay un trato desigual. Porque se le ha aplicado una normativa que es obligatoria para todos los estados civilizados, que es la normativa que hace imprescriptibles los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el contexto de la dictadura del año 1973 a 1990. Evidentemente que hay un estatuto legal distinto. Pero esa cuestión, la de dirimir qué estatuto se hace aplicable en sede de inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad, no es un motivo plausible y debiese de ser declarado inadmisible en atención, excelentísimo tribunal, a los preceptos ya citados y a las argumentaciones referidas en esta alegación. Es todo cuanto debo alegar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Señor ministro, señor ministro, ¿no? Muy bien, concluye entonces la vista a la causa.